¿Qué hacer cuando tu alma no encuentra paz? Las Escrituras esconden un camino silencioso, revelado solo a quien desea liberarse de verdad. 5 pasos olvidados, guardados como llaves espirituales para liberar corazones heridos. Escribe en los comentarios: quiero renacer, y comienza tu caminar ahora. Solo quien permanezca hasta el final descubrirá cómo cambiar el remordimiento por redención. ¿Cuántos de nosotros hemos entrado en templos, nos hemos arrodillado ante un altar, confesado pecados y salido creyendo que todo quedó atrás? Pero al llegar a casa, en el silencio de la noche, sentimos que la sombra aún nos persigue. El perdón, tan proclamado como liberación, muchas veces se presenta como un enigma sombrío, casi inaccesible. El primer paso enseñado por las Escrituras y la tradición de la Iglesia es claro: reconciliarse con Dios. Pero ¿será ese acto por sí solo suficiente para disolver las cadenas invisibles que nos atan al pasado? La confesión fue instituida como sacramento, señal de reconciliación y promesa de paz. Sin embargo, en la historia de la fe, hay relatos de penitentes que incluso después de derramar lágrimas ante el sacerdote, continuaron atormentados. Es como si el acto externo abriera una puerta, pero el corazón permaneciera cerrado por dentro. Los antiguos monjes del desierto creían que el demonio del remordimiento visitaba a aquellos que solo confesaban con los labios, pero no con el alma. Un murmullo eterno resonaba en sus pensamientos: Dios te ha escuchado, pero ¿tú mismo te has escuchado? Reconciliarse con Dios, sí. Pero ¿cómo se reconcilia a alguien que no logra silenciar las voces que lo acusan dentro de su propia conciencia? La confesión es la llave, dicen, pero una llave sin cerradura no abre nada. El secreto, escondido en las Escrituras, es que el acto de acercarse a Dios no es una formalidad, es una exposición total, como si el alma quedara desnuda ante la eternidad. Y esa desnudez espiritual duele. Es allí donde muchos desisten, prefiriendo creer que basta cumplir el rito. La tradición cristiana muestra figuras que vivieron esa lucha. San Agustín, antes de escribir sus confesiones, enfrentó años de tormento interior. Buscaba reconciliación con Dios, pero sus palabras revelan que el mayor obstáculo no era el pecado cometido, sino la resistencia a reconocerse a sí mismo. El alma humana teme exponerse, teme ser rechazada por el propio Creador. ¿Cuántos repiten hoy ese patrón? Se acercan al altar, pero guardan en silencio los pecados que consideran imperdonables. ¿Y si el primer paso, lejos de ser solo reconciliación, fuera también una prueba de coraje espiritual? Cristo dijo en Juan 3:20 que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La confesión es esa luz. Revela, ilumina, expone, pero no todos soportan la claridad que denuncia. Muchos prefieren vivir en las sombras, recitando fórmulas, pero ocultando aquello que realmente los aprisiona. Y entonces llegamos al segundo paso: reconocer los propios errores. Parece sencillo, pero aquí comienza la verdadera batalla espiritual, porque reconocer no es solo enumerar culpas, sino enfrentarlas en su profundidad. Es fácil admitir pequeños deslices, pero ¿quién se atreve a confesar los pecados que tocan lo más secreto de su identidad? ¿Quién se atreve a mirar a los ojos a su propia sombra? Los padres de la Iglesia afirmaban que la confesión era como desangrarse ante Dios. La herida debe abrirse, exponerse, para que pueda ser curada. Pero el ser humano teme al dolor. Muchos esconden incluso de sí mismos lo que hicieron o lo que desearon en secreto, como si Dios no lo supiera. El error no reconocido se convierte en prisión. El penitente repite oraciones, cumple rituales, pero dentro de él crece un silencio pesado, un vacío que consume. Hay quienes cargan traumas y remordimientos durante décadas, sin valor para nombrar a los fantasmas que los atormentan.
Algunos sacerdotes registraron en diarios antiguos historias de fieles que confesaban siempre los mismos pecados, año tras año, sin romper nunca el ciclo. Uno de ellos escribió: venían en busca de alivio, pero regresaban con un peso aún mayor. Reconocían la culpa en la boca, pero no en el corazón. Y aquí surge la pregunta que asombra: ¿y si parte del tormento del alma no estuviera en los pecados que cometimos, sino en lo que nunca nos atrevimos a reconocer? Piensa en cuántas veces justificaste una falta, escondiste un pensamiento sombrío o culpaste a otro para no enfrentar tu propia caída. Reconocer el error es como encender una antorcha en las catacumbas más oscuras del alma. La luz revela lo que siempre estuvo allí, pero que preferíamos mantener enterrado. Los salmos hablan de esto. El Salmo 32 dice: mientras callé mis pecados, se envejecieron mis huesos por mi gemir todo el día. Esa es la voz de quien se niega a reconocer el error. El cuerpo lo siente, el alma se corroe, el espíritu se retuerce. El silencio se convierte en enfermedad, en peso insoportable. El salmista solo encuentra alivio cuando finalmente declara: confesé mi pecado y no encubrí mi maldad. Pero esa revelación no llega sin precio. Muchos, al reconocer sus errores más profundos, entran en conflicto consigo mismos. Es como si el peso fuera tan grande que comenzaran a creer que ni Dios puede perdonarlos. Ese es el campo minado del remordimiento, un recuerdo que nunca se apaga, un trauma que regresa en los sueños, una herida que arde incluso después de la confesión. El enemigo espiritual se aprovecha de esto. Susurra: no mereces perdón, no has cambiado, eres esclavo de lo que hiciste. Y muchos lo creen. Reconocer los propios errores es el segundo paso, pero también puede ser un abismo, porque al dar nombre al pecado, despiertas su eco dentro de ti. El alma se ve reflejada en un espejo roto, fragmentada, distorsionada, incapaz de recomponerse sola. Es en este punto donde algunos se derrumban, vuelven al primer paso y repiten confesiones mecánicas, como quien intenta apagar un fuego con aire. Otros endurecen el corazón, se niegan a seguir adelante y se convierten en prisioneros eternos del pasado. Pero también hay quienes avanzan, aunque tiemblen. Ellos saben que la reconciliación con Dios no es una formalidad, sino una entrega total. Reconocer los errores no es solo señalar fallas, sino abrir el pecho como quien expone heridas purulentas a la hoja del cirujano. Duele, quema, pero es el único camino hacia la verdadera sanación. Y aún así, el misterio persiste. ¿Por qué tantos que intentan seguir estos dos primeros pasos continúan cargando fardos insoportables? ¿Será porque el perdón de Dios no ha llegado hasta ellos? ¿O porque ellos mismos no han aprendido a perdonarse? Algunos santos dijeron que el verdadero campo de batalla no era contra el pecado, sino contra la memoria de él. Y esa batalla, muchos la pierden en silencio. Ya te has reconciliado con Dios, pero has logrado mirar dentro de ti y reconocer de verdad tus propios errores. Porque si no lo has hecho, tu alma aún puede estar encerrada en la oscuridad, esperando el próximo paso. Cuando el silencio de la noche pesa sobre el alma, solo hay una voz capaz de atravesar las tinieblas: la oración. Muchos creen que rezar es repetir fórmulas aprendidas, palabras memorizadas, ritos decorados. Pero en el campo espiritual, la oración es mucho más que eso. Es lucha, es confrontación, es el grito del alma delante de lo invisible. El tercer paso del perdón exige que la boca se mueva, pero, sobre todo, que el corazón se levante contra las voces que insisten en acusar. ¿Cuántas personas se arrodillan y recitan plegarias, pero al terminar sienten el mismo vacío? Es porque la oración, que no nace de la profundidad del espíritu, no pasa de ser un eco. El profeta Isaías denunció esto cuando dijo que el pueblo honraba a Dios con los labios, pero su corazón permanecía lejos.
Y cuando el corazón está lejos, la oración no rompe el cielo. Vuelve como piedra lanzada contra el propio pecho. La verdadera oración es una batalla invisible. No pocas veces quien se arrodilla a rezar descubre que su mente se llena de recuerdos dolorosos, de imágenes del pasado, de memorias que sangran. Es como si cada palabra dirigida a Dios despertara fantasmas guardados en silencio. Por eso muchos desisten. Orar es peligroso, puede traer a la superficie aquello que intentábamos enterrar. Pero es precisamente en ese peligro donde se encuentra la purificación. La oración rasga velos, expone secretos, abre heridas para que puedan ser sanadas. Cierta vez, un manuscrito antiguo encontrado en un monasterio describía el relato de un hombre que rezaba sin cesar, pidiendo perdón. Creía que su penitencia sería atendida por la repetición de oraciones. Sin embargo, en lugar de hallar paz, comenzó a escuchar durante sus rezos una voz fría que le recordaba cada error del pasado. Al principio pensó que era solo su conciencia. Luego creyó que era el mismo adversario espiritual, burlándose de él. Escribió en sus anotaciones: «Cuanto más oro, más las tinieblas me responden, y empiezo a temer que no me escuchen en el cielo, sino solo en el abismo». Ese testimonio fue guardado en secreto como advertencia. Rezar no es solo pedir, es entrar en guerra. Y quizá por eso tantos temen este paso, porque la verdadera oración exige valentía para enfrentar no solo la ausencia de respuesta, sino también los recuerdos dolorosos que emergen. Es a través de ella que el alma empieza a percibir que el perdón no es solo algo que se recibe, sino también una transformación que debe sostenerse. Pero rezar no basta, es necesario avanzar. El cuarto paso habla de la voluntad. Ejercita tu voluntad. Y aquí es donde muchos caen porque creen que sentir deseo de cambio ya es suficiente. Pero la voluntad no es una emoción pasajera. La voluntad es decisión, es disciplina, es una fuerza espiritual que se levanta contra la propia inclinación del alma herida. Reconocer errores y rezar es como preparar el terreno, pero sin voluntad nada florece. Aquí la lucha se vuelve diaria. Es levantarse por la mañana y decidir no dejarse guiar por el remordimiento. Es enfrentar la mirada de quienes conocen el pasado y aún así caminar con la cabeza erguida. Es decir, no a las voces internas que dicen: nunca cambiarás, no lo mereces. Ejercitar la voluntad es caminar aunque no sientas, es actuar incluso cuando el corazón todavía duele, es elegir repetidamente no volver al pecado, no aferrarse al rencor, no entregarse al odio. Los maestros espirituales llamaban a esto la ascesis del alma, esfuerzo continuo, lucha sin testigos, renuncia secreta. Es el campo donde se descubre si el perdón recibido se convierte en perdón vivido. Pero no pienses que este camino es recto y limpio. Hay historias sombrías de personas que intentaron vivir así y casi se perdieron. En una aldea olvidada, un hombre buscó a los padres confesores y dijo que había rezado durante años, pero nunca había logrado liberarse del peso de lo que había hecho. El remordimiento lo perseguía como sombra. Para enfrentarlo, comenzó a escribir en un cuaderno cada día una decisión de voluntad. Hoy elijo no entregarme a la desesperación. Repetía la frase como quien graba un sello en su propia alma, pero con el tiempo los registros se volvieron perturbadores. Escribía frases extrañas, como si otra voz guiara su mano. Hoy elijo recordar lo que hiciste. Hoy elijo no olvidar. Cuando los monjes leyeron aquellas páginas, dijeron que el hombre había librado una batalla tan intensa contra el remordimiento que terminó dándole forma. Su voluntad lo sostuvo hasta cierto punto, pero también reveló la presencia de algo que lo acusaba sin cesar. Esa historia es un recordatorio sombrío. La voluntad puede ser un escudo,
pero también puede convertirse en peso si no está sostenida por la gracia, porque la voluntad sola es frágil, resiste un tiempo, pero la carga del trauma y del remordimiento es demasiado pesada para llevarla sin ayuda. Es necesario que la voluntad se una a la oración y que ambas estén enraizadas en la reconciliación con Dios. Solo así el peso empieza a aliviarse. Rezar es hablar, suplicar, luchar. Ejercitar la voluntad es decidir, persistir, avanzar. Juntos, estos dos pasos forman el campo de batalla más intenso del alma. Muchos se detienen aquí, muchos se cansan, algunos enloquecen, pocos prosiguen, porque el perdón no es solo una promesa dulce, sino una guerra silenciosa que se libra dentro del corazón humano. Y quizá por eso la mayoría prefiere ignorar estos pasos, porque exigen más que palabras, exigen sangre espiritual, sudor del alma, resistencia contra fuerzas invisibles. Quien no ora de verdad, no descubre el poder del silencio divino. Quien no ejercita la voluntad, no percibe cuánto su propia carne resiste al cambio. Y quien falla aquí, difícilmente alcanza la última etapa del perdón. Pero, ¿y si incluso la oración y la voluntad no fueran suficientes? ¿Y si al final aún quedara una prisión invisible dentro del alma? La respuesta solo será revelada en el próximo paso. Después de reconciliarse con Dios, reconocer los errores, rezar y ejercitar la voluntad, llega el momento en que todo debe transformarse en acción. El quinto paso es fácil de pronunciar, pero terrible de vivir. Ten actitud, porque el perdón no es solo una idea, una emoción o un deseo escondido en el corazón. Debe encarnarse, convertirse en gesto, en decisión visible, en ruptura con el pasado. Y es precisamente aquí donde muchas almas descubren que aún están encadenadas. ¿Cuántos dicen haber perdonado, pero al encontrarse con el rostro de quien los hirió, sienten que el odio vuelve a arder en su interior? ¿Cuántos prometen a Dios que nunca más caerán, pero frente a la primera tentación repiten la misma falta, como si fueran arrastrados por cadenas invisibles? La actitud es la prueba final del perdón, porque revela si lo que declaramos con la boca y creemos en el corazón se ha convertido en realidad o permanece solo como deseo. Tener actitud es levantarse del suelo de la confesión y decidir vivir de otra manera. Es buscar a quien herimos y pedir perdón. Es extender la mano al enemigo, incluso cuando el orgullo grita por venganza. Es devolver lo robado, reparar lo destruido, asumir las consecuencias de los actos. El apóstol Santiago escribió que la fe sin obras está muerta. De la misma manera, el perdón sin actitud está vacío, muerto, sin vida. Es solo palabra lanzada al viento. Pero esta actitud no es fácil. Exige coraje porque nos expone ante el otro y ante nosotros mismos. Es en este momento cuando el remordimiento se levanta con más fuerza, intentando paralizarnos. El enemigo susurra: ¿y si no te creen? ¿Y si se burlan de ti? ¿Y si tu arrepentimiento no es aceptado? Entonces muchos desisten, prefieren creer que ya hicieron suficiente, pero dentro de ellos el peso continúa. En tradiciones antiguas se decía que el alma que no practica la actitud del perdón permanece en una cárcel espiritual. San Juan Crisóstomo describió la escena de un hombre que, tras confesar y rezar, se negó a reparar el mal que había causado. En su lecho de muerte decía sentir cadenas invisibles que lo arrastraban hacia abajo, como si manos ocultas lo tiraran a una oscuridad sin fin. La comunidad entendió aquello como señal de que el perdón no vivido se transforma en condena silenciosa. El quinto paso no es simbólico, es exigencia. Jesús no solo predicaba el perdón, caminaba entre quienes lo odiaban y decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su actitud no fue palabra, fue sangre derramada. Si él no hubiera actuado, el perdón habría quedado como promesa lejana. Y si el mismo Hijo necesitó sellar el perdón con actitud,
¿Cómo podríamos imaginar que bastan pensamientos e intenciones? El problema es que muchos confunden actitud con apariencia. Se visten de piedad, hablan como quien ya venció, pero por dentro todavía cargan odio, resentimiento, rencor. Esa duplicidad es la prisión más peligrosa, porque engaña no solo a los demás, sino a uno mismo. El remordimiento se convierte en sombra permanente, recordándole al hombre que su actitud no fue verdadera, que su liberación aún no ha ocurrido. En cartas espirituales del siglo XVII, un monje anónimo escribió sobre un penitente que decía haber perdonado a todos sus enemigos. Participaba de las liturgias, rezaba largas horas y predicaba sobre misericordia, pero en su celda garabateaba en papeles nombres de personas y junto a ellos escribía maldiciones. Cuando fue descubierto, explicó llorando: «Digo que he perdonado, pero mi alma no me obedece». Ese testimonio fue preservado como advertencia. La actitud no es teatro, es entrega real. Por eso el quinto paso es el más arriesgado, porque en él ya no hay dónde esconderse. O el alma asume el perdón, o revela que nunca lo alcanzó. Tener actitud es vivir como libre, incluso cuando la memoria aún duele. Es negarse a alimentar el rencor, incluso cuando la herida late. Es caminar como quien ha roto las cadenas, aunque todavía escuche su eco en el oído. Pero ¿cómo actuar cuando los traumas son demasiado profundos? Cuando el remordimiento regresa cada noche como visitante silencioso, recordando cada detalle de lo que se hizo. Muchos se rinden porque creen que tener actitud significa ausencia de dolor, pero no es así. Tener actitud significa avanzar a pesar del dolor. Significa elegir el camino de la liberación aunque la sombra todavía lo siga de cerca. Los antiguos místicos decían que el perdón verdadero debía probarse en la carne. No bastaba decirlo en la boca ni sentirlo en el alma. Había que caminar entre los recuerdos sin dejarse dominar por ellos. San Ignacio de Loyola aconsejaba a sus discípulos que, cuando fueran perseguidos por las memorias del pecado, dieran un paso más allá, ofrecer un acto concreto de amor en el lugar de cada caída. Si un hombre había mentido, debía comprometerse con la verdad hasta el extremo. Si había odiado, debía hacer un gesto de caridad hacia aquel mismo a quien despreciaba. Esa era la prueba de fuego, transformar la herida en acto. En los claustros circulaban también advertencias más sombrías. Se decía que algunos penitentes, incapaces de dar este paso, caían en una especie de autoengaño espiritual. Rezaban, repetían fórmulas, cumplían con la disciplina exterior, pero nunca actuaban. Y al morir, decían sentir que voces invisibles los rodeaban, recordándoles que habían pronunciado palabras sin darles cuerpo. Se decía que esas almas vagaban en un purgatorio interminable, presas de un eco que repetía eternamente: «Hablaste, pero no viviste». Esto nos obliga a preguntarnos, ¿cuántos de nosotros confundimos la apariencia del perdón con su realidad? ¿Cuántas veces decimos «he perdonado», pero evitamos mirar a los ojos a quien nos hirió? ¿Cuántas veces decimos «me arrepiento», pero nunca reparamos lo destruido? La actitud es la frontera definitiva, es donde se separa lo verdadero de lo falso. Y sin embargo, lo más perturbador es que incluso quienes intentan actuar descubren que no basta una vez. La actitud debe repetirse día tras día, como quien renueva una alianza con el cielo. Hoy decido perdonar, mañana vuelvo a decidirlo, y pasado mañana otra vez, porque la memoria insiste, la herida sangra y el remordimiento acecha como animal hambriento. Cada día sin actitud es un día perdido. Aquí el perdón se revela en toda su crudeza. No es un instante, es un proceso constante de lucha y acción. Y la pregunta final se hace inevitable. ¿Qué ocurre con aquellos que recorren todos los pasos, incluso llegan a actuar, y aún así sienten que su alma sigue sin paz? Tal vez el perdón sea más que un proceso.
Tal vez sea un juicio secreto en el cual cada gesto, cada lágrima, cada oración es pesada en una balanza invisible. Y si esa balanza revela que aún falta algo, el alma puede descubrir que no ha alcanzado la verdadera redención, porque hay un precio oculto del que casi nadie habla. Un precio que pocos están dispuestos a pagar, y ese precio solo se revela a quienes permanecen hasta el final. Has recorrido los 5 pasos: reconciliarte con Dios, reconocer tus propios errores, rezar, ejercitar la voluntad y tener actitud. Cada uno de ellos abrió puertas, expuso heridas, despertó memorias. Pero la verdad sombría es que el perdón no es solo un camino de alivio, es también una revelación. Muestra quién está realmente preparado para presentarse ante el juicio eterno. Porque el perdón no es un regalo recibido de forma automática, es un fuego que purifica, y no todos soportan permanecer en él. Las Escrituras dicen que Dios escudriña el corazón y la mente. Esto significa que no basta declarar palabras ni practicar gestos exteriores. Él mira el fondo del alma, los lugares que ni nosotros mismos nos atrevemos a visitar. Y allí, en lo más íntimo, pregunta: ¿el perdón que dices haber concedido realmente lo has vivido? ¿El perdón que pediste realmente lo has aceptado? ¿O aún te aferras al remordimiento como si fuera parte de tu identidad? Muchos creen que sus traumas son excusa. Dicen: no puedo perdonar porque fui herido demasiado. No puedo olvidar porque el dolor es demasiado grande. Pero quizá el mayor engaño sea este: confundir remordimiento con memoria. El remordimiento encadena, la memoria libera. Cuando recuerdas y ya no sangras, es señal de sanación. Cuando recuerdas y aún sientes que sigues preso, es señal de que no has cruzado completamente el camino. Y aquí se impone la revelación final. El perdón no es solo para el otro, no es solo una transacción entre tú y Dios. El perdón es el campo donde tu alma muestra si pertenece a la luz o a las tinieblas. Es un juicio en movimiento. Cada paso que das, cada oración, cada decisión de voluntad, cada gesto de actitud, pesa en la balanza de lo invisible. Si retrocedes, la sombra crece. Si avanzas, incluso con dolor, la luz comienza a abrirse. Y si hasta ahora sientes que aún estás preso, si percibes que tu alma no encuentra paz, incluso después de la confesión, la oración y la actitud, la respuesta es dura, pero necesaria. Tal vez aún no hayas aprendido a perdonarte a ti mismo. Ese es el secreto del que casi nunca se habla, porque perdonarse exige mirar al abismo y aceptar que Dios ya te ha visto por completo, y aún así decidió amarte. Pero aceptar ese amor es la actitud más difícil de todas. Exige renunciar al orgullo de cargar culpas como trofeos de sufrimiento. Exige humildad para decir: no soy digno, pero elijo creer que Él me perdona. Muchos prefieren vivir encadenados, porque las cadenas son conocidas. Liberarse da miedo, y por eso el perdón es el mayor campo de batalla espiritual. Ahora la elección está delante de ti. ¿Seguirás viviendo entre traumas y remordimientos o atravesarás el fuego del perdón hasta el final? ¿Seguirás con las cadenas que te atan o aceptarás la redención que te espera? Escribe en los comentarios: yo elijo la redención. Y haz de esta frase el sello de tu decisión espiritual. Suscríbete al canal y permanece con nosotros, porque aquí no caminas solo. Pero recuerda, el perdón no es un final, es solo la llave que abre la puerta. Y del otro lado de esa puerta existe un misterio que pocos han osado enfrentar.